Invito entonces a subir al escenario a Julia Estrada. Ella es politóloga, máster en economía, corregime, y diputada nacional de Unión por la Patria en ejercicio, así que gracias por estar con nosotros. Bueno, arranco preguntándote o que nos ofrezcas cuál es tu panorama acerca de la economía en la época de Javier Milei como presidente, algo que se suponía de antemano un cambio de régimen económico o una idea que por ahí no había sido del todo aplicada en los últimos años al menos. ¿Qué percepción tenés, qué idea tenés y qué ves de la macroeconomía, ¿no?, en general? Bien, no tenemos mucho tiempo. En primer lugar, muchas gracias a todos y a todas y al diario Río Negro por armar estas mesas de conversatorio económico que me parece muy importante. Digo, no tenemos mucho tiempo porque si me pongo a hablar del programa económico de Milei, con todos sus impactos en términos políticos, sociales y culturales, podemos estar 3 horas. Y me parece que el objetivo del día de hoy es hablar de las cuestiones macrofinancieras. Yo traje una presentación solamente para apoyar en datos, no para explicar cada uno de los gráficos. Acá hay algunos estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Comahue que me alegra que hayan venido, de hecho, para hablar de estos temas. Lo que veo con mucha preocupación es el presidente está sacrificando a la economía real muy fuertemente. Tenemos una recesión galopante. Tenemos una caída muy fuerte de los salarios y de los ingresos, un aumento de la tasa de desocupación, una destrucción de empleo privado y además un aumento de la cantidad de empresas que cierran. Esto es un dato que desde el Centro de Economía Política lo armamos y lo publicamos en base a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Y uno puede decir, bueno, este sacrificio fenomenal que se le está pidiendo al conjunto de la población y que muchos votantes de Milei, de hecho, entienden que es necesario. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿A dónde nos lleva? ¿Nos lleva a un mejor lugar en términos de bienestar? A mi criterio no, pero me podrían responder quienes apoyan al presidente. ¿Nos lleva a un mejor lugar en términos macro, de estabilidad macro o de índole financiero monetario? Bueno, yo creo que tampoco. Y esto es lo segundo que quiero enfatizar. Creo que hay serios problemas de inconsistencia. O sea, ¿vos crees que dentro incluso del marco normativo que ellos tienen? En sus propios términos, tienen serios problemas de inconsistencia cambiaria, fiscales y de índole monetario-financiera. Me gustaría ir mostrando, le pido a Juanpi, creo que era, que pasemos, o tengo que ser yo. Ahí va, bárbaro. Solo algunas cuestiones. En primer lugar, atraso del tipo de cambio, fenomenal. Van a ver acá a la derecha la devaluación muy fuerte. Hoy deberíamos estar en 1.700 para estar al nivel del tipo de cambio. Esto es tipo de cambio real multilateral, Banco Central. Bueno, la pregunta que es ¿cuánto tiempo esto se sostiene? Considerando que el presidente no está dispuesto a volver a devaluar, el Fondo Monetario Internacional le exigió eso en el marco de un nuevo acuerdo. Y se entiende que no esté dispuesto a volver a devaluar porque sabe que la salida del cepo, de los controles cambiarios, significa un nuevo salto devaluatorio. Entonces prefiere sostener la senda de desinflación y en pos de la senda de desinflación sacrifica otros objetivos de política económica, como por ejemplo la acumulación de reservas por parte del Banco Central, lo cual para mí es un problema, porque la falta de acumulación de reservas por parte del Banco Central, ahí tenemos, bueno, ya todos saben, ¿no?, que hubo... Agosto está dando unos 200 millones de dólares neto positivo hasta ahora, pero se vendió en junio y en julio, hasta mayo venía una tendencia compradora. Y si bien se supo que finalmente hubo pagos de importaciones vía CCL, contado con liquidación, también sabemos que hay una postergación de pagos de importaciones, una cuotificación del acceso al mercado único y libre de cambio, lo cual efectivamente habla de que el cepo y la recesión son los sostenes, es la anestesia, es el adormecimiento del problema cambiario que Milei necesita para dominar los problemas financieros. Si vos le sacás recesión y le ponés la necesidad de crecer, como puede ocurrir el año que viene, y si a eso le decís, bueno, saquemos los controles cambiarios, se hace insostenible. A mi criterio, empieza a tener insostenibilidad macro. Tenemos acá la balanza comercial, que efectivamente se explica por la fenomenal caída de las importaciones. Este año llevaron al Congreso Nacional el adelanto del presupuesto, el mensaje por el adelanto del presupuesto en junio arrojó 21.000 millones de dólares de
superávit, claro, con las importaciones por el piso. Esta es la explicación. Superávit comercial que uno me podría decir, bueno, Julia, está buena la recesión porque los puedo acumular. Lo que dije antes, hace al menos 2 o 3 meses que ya no se puede transformar ese superávit comercial en acumulación de reservas en la medida en que sacrificaron ese objetivo en pos de la desinflación. Y para mí eso constituye una inestabilidad en el corto o mediano plazo. Vencimientos de deuda, un frente externo sobre el cual el gobierno ni siquiera constituye ni un relato ni una respuesta. Ni un relato ni una respuesta. Yo lo escuché azorada al presidente decirle a Fantino, en la entrevista a Fantino, cuando le decía, bueno, ¿y por qué no tenés resuelto lo del oro? ¿Qué vas a hacer con el oro? Y el presidente contestando, voy a pagar la deuda con los RIPO. Los RIPO. Bueno, esta deuda, que ahí dice 28.700 millones de dólares, solo en moneda extranjera, capital e intereses, pero le vamos a quitar las letras intransferibles, te quedan unos 17.000 millones de dólares de vencimientos al 2025, 9.000 millones solamente de acreedores privados, 5.100 millones de dólares organismos multilaterales y 3.000 millones son intereses del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el esquema? ¿Qué estamos pensando? Porque estamos en agosto. Y si la idea es los RIPO con los lingotes de oro afuera, que no queda claro muy bien para qué ni cómo, o ahora dicen con los títulos del central, que son insuficientes porque los títulos en moneda extranjera no son muy cuantiosos, tampoco en el FGS son muy cuantiosos. Bueno, si la cosa es ir zafando y no hay un plan de retorno a los mercados, bajando riesgo país, está difícil el escenario. Pero lo más grave es que esta inconsistencia ni siquiera está puesta arriba de la mesa. Yo lo escuché al presidente tirar un dato, lo voy a decir así medio criollo, falopa, sobre las jubilaciones, diciendo que eran 370.000 millones de dólares. Todavía nadie se explica cómo construyó ese dato. Bueno, ese dato es lo único que se le parece, porque tiene 6 dígitos y porque está expresado en dólares, a un dato de deuda externa. Pero no habla de la deuda externa, dolariza y pasa a 6 dígitos un dato que hace a un costo fiscal de jubilaciones que van a aumentar 317.000 pesos, nada más. Ahora, déjame que te interrumpa un poquitito acá, porque esta foto es tremenda, porque cuando uno, estás hablando de 2025, pero cuando uno mira hasta el final del mandato de Milei son unos 60.000 millones de dólares en deuda consolidada hasta el final del mandato. Ni siquiera es el vencimiento del año que viene, porque si resolvés el del año que viene vas a tener el de 2026. Se viene una nueva reestructuración, uno imagina, pero para eso no tenés que tener cepo. Es una encerrona. Efectivamente, empezamos con el huevo y la gallina, necesita reestructurar, necesita que el RIGI le funcione y ambas cuestiones necesitan del levantamiento del cepo, pero no levanta el cepo porque necesita los dólares del RIGI, porque necesita los dólares del blanqueo antes o del Fondo Monetario Internacional para levantar el cepo. Es el problema que muchos dijimos, muchos y muchas, acá veo algunas caras que también vienen planteando el problema. Algunos le decimos restricción externa, digo, a ese problema. Hay palabras que pareciera que no se pueden nombrar o que son anacrónicas, pero de verdad es la pared con la que siempre se ha chocado la economía argentina. A mí el concepto de restricción externa me parece muy necesario. De cualquier manera, alude, si uno se va a Diamond o se va a Brown y Brotherson, al modelo Stop and Go, alude a una lógica de restricción externa clásica que hace la balanza comercial. Acá tenemos otro problema, que es que Milei tiene que pagar la que tomó su ministro, Caputo. Es decir, es un problema que arranca fuertemente en el gobierno de Mauricio Macri. No es solamente un problema, si querés, de balanza de pagos en términos de balanza comercial. Es decir, no es de cuenta corriente, es estrictamente de cuenta capital y financiera. De hecho, la cuenta corriente está arrojando algunos números bastante buenos, por ejemplo, en la balanza energética. Quiero, para tirar las inconsistencias y poder ser prolija, las reservas, ya todos han visto este dato, lo suelo poner en redes sociales, están dando negativas, 5.345, ahora sale al 23 de agosto en breve en el Banco Central. Lo que tenemos efectivamente es un problema de acumulación de dólares serio, desde ya, partiendo de un piso muy negativo, con una sequía muy negativa, pero no está pudiendo ser positiva la acumulación de reservas.
Vamos a la inconsistencia fiscal. Esta fue la inconsistencia cambiaria, si querés, cambiaria con tipo de cambio y con frente externo. Ahora vamos a la inconsistencia fiscal. El impuesto país significa una parte importante de la recaudación. En este caso lo hicimos solamente si hubiera tenido una recaudación de 7,5 de alícuota y no de 17,5, hubiera tenido algunos problemas en materia de déficit financiero que no tuvo. Y el impuesto país es algo que el presidente va a eliminar. ¿Y qué es lo que viene ahora en materia de desafío fiscal? La reducción del impuesto país. Tiene que tener superávit para pagarle CAP y LEFI, que son los pasivos remunerados que metió abajo de la alfombra, porque se los metió al Tesoro. No es que los resolvió con mayor demanda de dinero, se los metió abajo de la alfombra. La coparticipación en Cava, que la tiene que pagar y que no se la paga a Jorge Macri. Y, por ejemplo, la reducción de alícuotas de bienes personales, que va a pegar a mediano plazo, son problemas de pérdida de recaudación. ¿Qué tiene como contraparte? Bueno, el adelanto del régimen especial de bienes personales, que yo discuto su constitucionalidad porque adelanta 5 años, le saca al gobierno que viene. Todos los estudios jurídicos están recomendando además que entren acá. Puede ser una bala de plata y la segunda bala de plata es el blanqueo. Ganancias, si querés, es más estructural. ¿Resuelve esto el problema de inconsistencia fiscal que tiene para sostener el ancla fiscal como uno de los resortes del sostén de su programa económico? A mi criterio es difícil, ¿no? Y para cerrar con las inconsistencias, tenemos esto desde el Banco Central, lo traje, es el comunicado de política monetaria del 23 de julio. La base monetaria amplia la ponen en 47 billones. Para decirlo fácil, construyen una base monetaria amplia, muy amplia, más, porque toman la referencia de abril, entonces lo que terminan haciendo es ampliar la cantidad de pesos sin que la demanda de dinero se recupere. Acá tenemos la demanda de dinero, préstamo del sector privado contra depósitos totales, que está muy abajo, queriendo recuperarse, pero no termina de resolver el problema. Esa es la salida genuina a los pesos, para no esconderlos abajo de la alfombra, como venimos haciendo. Bueno, y la recesión que viene en marcha, que va a tener el segundo trimestre de 2024, otro dato negativo. Antes de ir a la parte de la economía real, que me interesa mucho, te pregunto para cerrar la pata monetaria, porque si la demanda de dinero no se está recuperando, entonces ahí hay una serie de inconsistencias, porque ellos plantean todo el programa antiinflacionario solamente con una mirada monetarista. Hay una idea de que reducir la emisión es la solución final de la inflación. Verdaderamente los datos de inflación vienen dando bien. La pregunta que te quiero hacer es esta. Con este panorama monetario, ¿hay chance de perforar el 4% mensual o estamos llegando a un piso que va a ser difícil de perforar? Porque es posible, a ver, nosotros medimos precios, sí. Efectivamente es posible que la inflación continúe una senda descendente, no como la que quisiera el presidente seguramente, pero va a continuar bajando porque estamos en una situación de fenomenal paralización de la actividad económica y además tiene al tipo de cambio muy planchado, muy contenido, por eso las intervenciones en la brecha y demás. Ahora, lo que yo estoy tratando de poner en discusión es hasta qué punto es todo siempre el programa monetario. El programa monetario es fundamental y ahí sí uno puede revisar lo que se hizo antes y decir, bueno, había que corregir. Está claro que había que corregir, sobre todo desde el punto de vista del balance del Banco Central. Ahora, el aprendizaje que en algún momento tenemos que hacer los argentinos, y esto es lo que a mí me preocupa seriamente, y por eso hablaba acá atrás del escenario en relación al RIGI, al régimen de incentivo de grandes inversiones, que yo sé que acá en Neuquén es un gran tema de agenda, es para dónde vamos finalmente. Porque si vos tenés un problema que siempre es cambiario en términos inflacionarios, sin desmerecer lo monetario, pero siempre tiene una base cambiaria. Y vamos hacia un esquema en donde los dólares en Argentina difícilmente se liquiden en Argentina y nuestras fuentes de financiamiento o de obtención de dólares no van a permitir reportar eso. Siempre hay una especie de confianza ciega en que la libre movilidad de capitales lo va a resolver. Bueno, no ha ocurrido de esa manera. ¿Hacia dónde vamos? Porque la matriz productiva hay que cambiarla. Todo esto que yo acabo de mencionar es de índole macro. Todo es de índole macro. ¿Dónde está el programa de desarrollo? ¿Dónde está el programa productivo del gobierno? No está. Es un programa de extracción de los recursos que tenemos en el subsuelo y ya está. Y está perfecto que ese perfil se trabaje en Argentina. De hecho, yo soy de las que defiende
tanto Vaca Muerta como la minería. Pero hay que hacer el encadenamiento y hay que mejorar la productividad de la economía. ¿Dónde está eso? No está en ningún lado. Si todo este esfuerzo, incluso para bajar la inflación, no involucra un trabajo sobre los resortes de la generación de dólares que van a generar un repago el día de mañana de la deuda, no involucra un trabajo sobre la matriz productiva, no involucra un trabajo sobre las calidades de generación de puestos de trabajo, bueno, no estamos resolviendo. Vamos a encontrarnos nuevamente, y lamentablemente vamos a encontrarnos nuevamente con un problema de falta de dólares y seguramente con un problema inflacionario nuevamente. Yo soy de los que cree que sin RIGI no se puede, pero que con este RIGI probablemente tengamos problemas. ¿Qué opinás del RIGI? Estamos en Vaca Muerta y evidentemente hay inversiones que no van a venir sin un sistema de incentivo a la inversión, a la gran inversión. Ahora, la pregunta es, una vez que viene la inversión, imaginemos que todas estas inconsistencias no están y que finalmente el RIGI da resultado y las inversiones vienen. ¿Qué problemas tiene el RIGI? Mira, te voy a responder con algo que yo creo que tiene que hacer el peronismo y que yo hago humildemente, intento hacer con mucha humildad, que es presentar propuestas concretas. Yo presenté varios proyectos de ley. Uno de ellos es en relación al litio. Nosotros en Argentina, para irme a un sector que es muy parecido, exportamos el 100% de carbonato de litio. Está muy bien que extraigamos carbonato de litio, de hecho las licitaciones son con banderitas, yo siempre digo banderitas de otros países. No están los argentinos extrayendo carbonato de litio. Estoy hablando de las provincias cuyanas, estoy hablando de Jujuy, estoy hablando de Catamarca, estoy hablando de La Rioja y estoy hablando de Salta. ¿Por qué no hacemos una política de agregado de valor que signifique, por ejemplo, una cuota de industrialización de litio? Una cuota, se imaginarán, Julia está proponiendo un 90% que se tiene que quedar y que sí o sí se tiene que procesar en Argentina. No, es de 12% la cuota. Arranca en 2,5, va creciendo. Esa es la cuota de agregado de valor de litio, a la cual le pones un montón de incentivos fiscales a las empresas para que vengan a invertir, porque yo no tengo ningún problema, digo para empezar a desmitificar todo esto que se va construyendo mucho en redes sociales y controls pagos por la nueva CIDE que ahora quiere financiar Santi Caputo. Todo eso que van construyendo de que somos antiestado, de que somos antiempresa, no, que venga la empresa más multinacional que encuentren y que venga a agregarle valor al litio a la Argentina y que si puede hacer baterías, que haga baterías. Y si puede hacerlo con asociación con el Estado, mejor. Eso es un proyecto productivo que yo presenté y que creo que es lo que Argentina tiene que hacer. A las provincias mineras les deja más regalías. La diferencia entre la fase 1 del litio y la fase 2, que es material activo, después viene 3, celda, y después viene 4, batería. Entre la 1 y la 2 se triplica el precio internacional. Ni siquiera tenés que hacer batería. Triplica el precio internacional. Hace una fase más. ITEC, estaba Salvareza al frente, tiene la tecnología para hacerlo. Sabe hacer baterías, lo hizo. Hagamos eso. Las empresas que están sacando carbonato de litio van a hacer igual las baterías en otro lado. Si no la hacen en Argentina, la van a hacer en Brasil o la van a hacer en Chile. En Brasil ya se instaló BYD de China, que quiere hacer los autos eléctricos y además quiere hacer al lado, compró la ex planta Ford, quiere hacer baterías. Lo que puede terminar pasando es que Argentina exporte el carbonato de litio, se hagan las baterías allá y después lo traigamos. Con suerte las traigamos porque necesitamos también sector automotriz acorde a los nuevos cambios. Por eso presentamos un proyecto de electromovilidad. Estoy presentando un proyecto de promoción de la industria de bienes de capital, que es la industria de la industria, que es la que saca petróleo. Digo, los equipos de perforación de acá, de gas y petróleo, muchas veces son nacionales. Con el RIGI, la industria nacional compite, porque tiene arancel cero para las importaciones, la industria nacional y seguramente quede perjudicada. Bienes de capital es lo que tenemos que promover. Tenemos que promover la industria naval. Hidrógeno. Bueno, puedo seguir. Esa es la respuesta al RIGI. No es un problema de promover o no promover la inversión. Todos estamos de acuerdo en eso y todos estamos dispuestos a hacer concesiones de índole fiscal. A lo que yo no estoy dispuesta es a poner en crisis la balanza comercial, que es lo que nosotros necesitamos fortalecer para que compre dólares el Banco Central para resolver el sector externo y finalmente la inflación. Enseguida te quiero hacer una pregunta más acerca de la macro y especialmente acerca de la actividad, pero inevitablemente me tengo que meter en la política. Y vos sos una funcionaria y estás involucrada en política, sos una militante. ¿Por qué todo esto que me estás diciendo no se pudo hacer? Bueno. ¿Por qué llegamos a este punto de tener un gobierno con unas ideas tan diferentes?
para reflexionar lo que se pudo hacer en otra época, cuando sí teníamos los resortes para hacerlo. Si vas a alguna entrevista mía, cualquier año, anda el 21, anda el 20, no, anda el 21, anda el 22, anda el 23, me cansé de decir esto. Todos los problemas que tuvo el gobierno anterior para no tener iniciativa. Como militante política y como persona que se dedica a la economía, me duele tener que ser yo la que presenta el proyecto de litio. Se tendría que haber hecho. Lo de electromovilidad se tendría que haber hecho. GNL, mirá, te la redoblo. GNL, gas natural licuado, hay un proyecto con media sanción en la Cámara de Diputados. Se sancionó en octubre del 2023. Yo no era diputada, obviamente seguí desde afuera. Y tuve siempre mucho diálogo con Pablo González, expresidente de YPF, que estuvo al frente de la redacción del proyecto de GNL. Es la mejor contracara del RIGI. Miren, el proyecto de GNL que tuvo media sanción en diputados tenía 30 años de estabilidad, tenía una exigencia de componente nacional como para no ser tan entregadores, 50% de la libre disponibilidad de divisas, el otro 50% tenía que venir a la Argentina, se tenía que liquidar en Argentina. No tenía prórroga en materia de jurisdicción, es decir, no te ibas al CIADI a discutir como hace el RIGI ahora, y tenía prácticamente los mismos, si querés un poco menos, incentivos fiscales en materia de promoción a la inversión. Y además había un acuerdo con la empresa Petronas para que lo hiciera en ese marco. En ese marco. Ahí tenés el ejemplo de lo que había que hacer. No se llegó a la sanción total. Pero eso era lo que había que hacer. Después viene Milei y le regala, porque la verdad es que es un regalo, si la empresa ya había acordado eso, le dicen en enero al equipo económico, vamos con este esquema, apurate porque quiero hacer la inversión. Estoy hablando de los malayos, que la planta de GNL, que primero se iba a hacer en Bahía Blanca, ahora finalmente el presidente decidió que se hace en Río Negro, una discusión que es secundaria. Y le regala un RIGI en donde, por ejemplo, le da libre disponibilidad al 100% de las divisas. Eso es lo que me parece grave. Y lo que me parece grave además es que no se hable de estos temas porque los argentinos nos vemos perjudicados por una inversión que ya había sido decidida previamente. Esta es una discusión, ¿no? Lo de la libre disponibilidad de divisas. La mitad de la cátedra dice que sí, la mitad de la cátedra dice que no, pero el punto es que ¿quién podría venir a poner plata si no se la puede llevar? Evidentemente te la tenés que poder llevar en algún momento, ¿no? Vos que sos inversor. Creo que el punto está en esto que decís de llévate pero déjame algo. Exactamente. Que la clave que el recurso productivo que está acá le deje algo a los que están acá. Exactamente. Y no estamos discutiendo ningún tipo de régimen soviético en donde no pueden hacer nada. Estamos diciendo, tenemos un recurso que genera una enorme cantidad de dólares, aprovechémoslo lo más inteligentemente posible, utilizando los factores productivos, utilizando las asociaciones público-privadas lo más inteligentemente posible. No se trata de ser cerrados, se trata de ser inteligentes en el uso de los recursos. Entregar los recursos no es la solución, no es la solución. Se nos va acabando el tiempo, pero te quiero preguntar por el nivel de actividad, porque me parece muy gráfico lo que mostraste recién de los 3 trimestres hacia abajo, lo que configura una recesión técnicamente, pero lo que tenemos es destrucción de empleo. Sí, quería mostrar si podemos. Y nuevamente se verifica esta regla de la curva de Phillips, prácticamente. Baja la inflación, pero aumenta el desempleo. Esto en realidad es una relación de largo plazo, pero lo estamos viendo hoy y te pregunto, más allá de que ya mostraste las inconsistencias, pero ¿cómo se sostiene un mundo sin inflación pero sin trabajo? Podemos discutir hoy la curva de Phillips. Hoy Powell mismo la está poniendo en discusión tal cual como funciona de una manera tan lineal. En el corto plazo, por lo menos, se discute. Claro, sí, es más a largo plazo, ¿no? Esa linealidad. Lo que yo sí puedo decir es que Argentina no puede, con esta matriz productiva tal cual la estamos pensando, sostener creación de puestos de trabajo del sector privado. Al contrario, volvemos a una etapa de destrucción. Esta parte que vemos acá, los 123.000 puestos de trabajo menos en la era Milei. Bueno, tenemos el caso del macrismo, que también hubo destrucción. La pandemia fue de caída, luego de recuperación. Es el termómetro de la creación de puestos de trabajo que hace a la actividad económica. Y que esto para mí es muy preocupante, porque nuevamente tenemos un aumento de la tasa de actividad. Perdón, de la tasa de desocupación, 7,7%. No llegamos a los niveles, obviamente, de la pandemia, llegó al 13% en abril del 2020,
pero estamos en una situación en donde la tasa de desocupación sube a los niveles que tiene que subir para equilibrar con la caída de la actividad económica. No tiene sentido, y esto es lo que yo hoy lo decía más temprano en la Universidad Nacional del Comahue, hay mucha gente que cree que el sacrificio es necesario, hay mucha gente que cree que había que ajustarse. Y yo puedo obviamente estar de acuerdo en que algunas cuestiones macro había que resolver, desde ya. Pero ese sacrificio fenomenal, con 23 puntos de caída de salario, con 7, ahí tenemos los salarios cayendo distintos niveles, tanto público, privado registrado como salario no registrado. Caída de salarios, destrucción del empleo, aumento de la tasa de desocupación y sin un horizonte de resolución de los problemas macro por las inconsistencias que mencioné al inicio, fiscales, cambiarias y de índole monetario-financiera. ¿Tiene sentido? Para mí no. Para mí no tiene sentido. Y digo más, pone en crisis nuevamente, y ya estamos bastante en crisis en la política, la satisfacción democrática. Volvemos a un escenario de insatisfacción democrática, que va en contra de quienes realmente queremos transformar la realidad. Yo al menos con humildad puedo equivocarme, puedo tener algunas ideas que seguramente vaya cambiando, corrigiendo con el tiempo, pero yo quiero cambiar esta realidad. Y me parece que en el escenario en el cual estamos, no solo no la estamos cambiando, la estamos empeorando y estamos postergando muchos procesos educativos, muchos pibes que se quedan afuera, incluso de laburos, mucha gente que se va, estamos postergando y haciendo un daño que puede ser irreversible. Me quedé con que dijiste que coincidís con que quizá había que ajustar. O sea, ¿creés que verdaderamente el tamaño del Estado estaba sobredimensionado después de varios años? A ver, yo arranqué con un gráfico de tipo de cambio real multilateral en donde mostré el atraso del tipo de cambio. 20.000 millones de dólares faltaron de la sequía. Está claro que había que hacerlo. Está claro que hay que revisar varias nociones que finalmente se transforman en dogmas. Porque creo que lo que hay que revisar son los dogmas. Y si hay algo que no soy y no deberíamos ser, me parece, no sé, opino, es ser dogmáticos. Creo que el equilibrio fiscal es fundamental, pero hay que ver las prioridades. De nuevo, el presidente quiere vetar diciendo que es 0,5, en realidad es técnicamente 0,44% del PBI, el aumento del gasto fiscal sobre PBI producto de la ley de jubilaciones. Bueno, le bajó bienes personales a 400.000 contribuyentes, solamente a 125.000 la alícuota bajó de 2,25 a 0,25 y significa lo mismo en materia de costo fiscal. Y no lo dice Julia Estrada, lo dijo la Oficina de Presupuesto del Congreso, que lo avalan todo, ese dato lo avalan todos los partidos políticos que integran la Cámara de Diputados. Desde La Libertad Avanza hasta la izquierda, todos avalan el dato de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Entonces lo que digo es prioridades. Claro que hay que ordenar en términos macro, porque fundamentalmente de eso se trata las condiciones de posibilidad para el cambio de la matriz productiva. Y en eso tenemos que ser claros. Pero esto no es un ordenamiento, esto es un ajuste muy grande. Es un ajuste muy grande que va en contra y va en detrimento de objetivos macroeconómicos sostenibles y también de que la gente lo pueda soportar y que tengamos realmente una vida con mayor bienestar, que es algo que no se discute tampoco. Déjame que terminemos con una pregunta más política, porque dialogando con mucha gente hay muchas personas que sienten que se han quedado sin alternativa, que hay un espacio que no está, que la oposición hoy no tiene voz. ¿Qué sentís, qué pensás y hacia dónde crees que va tu espacio? Porque también uno siente cierta cefalía de voces dentro de tu espacio, pero lo digo desde afuera. ¿Qué sentís vos desde adentro? Bueno, en primer lugar, yo entré a la militancia política, y digo a la militancia política porque no es lo mismo que a la política, ¿no? La política con mayúscula es algo distinto de la militancia política. Y creo que soy, junto con muchos otros, una de las defraudadas por el gobierno anterior. No me considero parte ejecutora. De hecho, fui parte de las discusiones en donde me acuerdo de muchas cosas. Me acuerdo de ser parte del directorio del Banco Nación y reclamar que no hiciéramos más préstamos por hipotecas navales. Una gran cantidad de debates que fuimos teniendo en la etapa anterior. Me parece que tenemos que revisar el nivel de determinación y de audacia que necesita nuestro espacio político. Cuando yo digo hay que hacerlo de litio,
Y bueno, te vas a tener que pelear con varios para hacer eso. Como dice Cristina, un poquito de carita fea vas a tener que poner, y no solo carita fea. Esa falta de determinación y esa falta de audacia es lo que hizo que terminara como terminara el gobierno anterior. No quiso jugársela dando las discusiones que había que dar. Y yo, que tengo 35 años, tengo una mirada distinta sobre la política. Yo creo que hay que avanzar, generando acuerdos, pero hay que avanzar. De hecho, eso es lo que a muchos les llama la atención de Milei, que avanza. Bueno, esa determinación es lo que muchas veces le hubiera hecho falta al gobierno anterior. Obviamente, Cristina es el liderazgo político que a todas luces la tuvo esa determinación. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero la tuvo. Tuvo los ovarios que había que tener para dar las discusiones que había que dar. Algunas le pudieron haber salido bien, otras no. Muchas fueron finalmente virtuosas para la clase trabajadora y para el mundo empresarial. No traje hoy, pero tengo un dato de la ENGE, la Encuesta Nacional de Grandes Empresas, que es espectacular, con la rentabilidad sobre valor bruto de producción de las principales empresas, ganando mucha plata en la etapa anterior. Y me parece que tenemos que recuperar eso. Y además creo que todos los debates que hace falta dar, hay que darlos ahora. ¿Viene un peronismo más pragmático? Yo cuando te hablo de determinación me parece que no estoy hablando de pragmatismo y flexibilidad. Yo lo que estoy diciendo es, hay que tener en claro cuáles son los objetivos en términos distributivos y en términos de cambio de matriz productiva. Si eso requiere asociaciones público-privadas, si eso requiere involucrar el capital privado para tener empresas públicas más eficientes, avancemos con eso. Pero no, los objetivos no se negocian. El pragmatismo como negociación de objetivos, no, esa no te la tomo. Julia, te agradecemos mucho haber Por estado con favor. nosotros, de verdad. Un aplauso, por favor. Este te lo devuelvo, Sí, porque allá no abajo. es mío. Gracias. Muchas gracias. Por favor.